Hace mucho tiempo vivía un anciano que cortaba bambú. Un día, trabajando en el bosque de bambú, encontró un bambú que brillaba. ¡Qué bambú tan extraño! Cuando el anciano lo cortó, dentro había una niña muy pequeña. ¡Oh! ¡Qué niña tan adorable! El anciano llevó cuidadosamente a la niña a casa. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué bebé tan linda! La anciana también estaba muy feliz. Decidieron criar a esta niña como su propia hija. La niña creció sana y fuerte. Decidamos el nombre de esta niña. Le pusieron el hermoso nombre de Princesa Kaguya. La princesa creció día a día en una joven hermosa y amable. Misteriosamente, cuando el anciano cortaba bambú, salía oro de dentro. ¡Esto es maravilloso! Podremos criar bien a la princesa Kaguya. La casa del anciano y la anciana se volvió cada vez más próspera. La princesa Kaguya creció en una joven hermosa y amable. El rumor se expandió por todo el pueblo. Dicen que la princesa Kaguya es la más hermosa del mundo. Dicen que su corazón es amable y que es como una diosa celestial. Pronto, muchas personas vinieron a pedirle matrimonio a la princesa Kaguya. Por favor, cásate conmigo. Yo soy el más adecuado para la princesa Kaguya. Pero la princesa Kaguya no quería casarse con nadie. Un día, la princesa les dijo a los pretendientes: «Me casaré con quien me traiga lo que deseo». Es una petición muy difícil. Los pretendientes prometieron: «Haré cualquier cosa difícil». Los pretendientes lo intentaron mucho, pero nadie pudo tener éxito. «Lo siento, no pude». «Yo tampoco pude». Todos volvieron decepcionados. La princesa no se casó con nadie después de todo. El verano terminó y llegó el otoño. En las noches de luna llena, la princesa Kaguya comenzó a llorar mirando la luna. «Kaguya, ¿por qué lloras?» «Cuando miro la luna, me pongo triste. En realidad, vengo del reino de la luna». «¿Qué?» «Pronto debo regresar al reino de la luna». El anciano y la anciana estaban muy sorprendidos. «No te vayas, Kaguya. Por favor, quédate aquí para siempre». «Yo también quiero quedarme aquí para siempre, pero debo regresar». Los tres se abrazaron y lloraron. Esa noche, una gran luna llena subió al cielo. Entonces, una luz brillante descendió del cielo. Ha llegado el momento. Del cielo vinieron los mensajeros de la luna. «Princesa Kaguya, hemos venido a buscarte». Los mensajeros sonríen amablemente. «Vamos, regresemos juntos». «Abuelo, abuela, gracias por todo. Los amo, nunca los olvidaré». La princesa Kaguya ascendió alto en el cielo junto con los mensajeros de la luna.
El anciano y la anciana la despidieron agitando sus manos. Kaguya, cuídate. Sé feliz. Estaban tristes, pero guardaron los felices recuerdos con la princesa Kaguya en sus corazones para siempre. Y cuando miraron el cielo nocturno, la luna brillaba amablemente.昔々、あるところに竹を取って暮らすおじいさんがいました。ある日、竹林で仕事をしていると、キラキラと光る竹を見つけました。これはなんと不思議な竹じゃ。おじいさんが竹を切ってみると、中には小さな女の子がいました。まあ、なんと可愛らしい子じゃ。おじいさんは、女の子を大切に家に連れて帰りました。おばあさん見てくだされ。まあ、なんてかわいい赤ちゃんでしょう。おばあさんも大喜びです。二人はこの子を我が子のように育てることにしました。女の子はすくすくと元気に育ちました。この子の名前を決めましょう。二人はかぐや姫という美しい名前をつけました。かぐや姫は日に日に美しく優しい娘に成長していきました。不思議なことにおじいさんが竹を切ると中から黄金が出てくるようになりました。これはありがたい。かぐや姫を立派に育てられる。おじいさんとおばあさんの家はどんどん豊かになっていきました。かぐや姫はとても美しく優しい娘に育ち、その噂は村中に広がりました。かぐや姫という娘はこの世で一番美しいそうだ。心も優しくてまるで天女のようだという。やがてたくさんの人がかぐや姫に結婚を申し込みに来ました。どうか私と結婚してください。私こそかぐや姫にふさわしい。でもかぐや姫は誰とも結婚したくありません。ある日、かぐや姫は求婚者たちに言いました。私が欲しいものを持ってきてくださった方と結婚します。それはとても難しいお願いです。求婚者たちはどんな難しいことでもやってみせると約束しました。求婚者たちは一生懸命頑張りましたが、誰も成功できません。すみません。できませんでした。私もダメでした。みんながっかりして帰っていきました。かぐや姫はやはり誰とも結婚しませんでした。夏が終わり、秋が来ました。満月の夜、かぐや姫は満月を見上げて涙を流すようになりました。かぐや、どうして泣いているのじゃ。お月様を見ると悲しくなるのです。実は私は月の国から来たのです。なんと、もうすぐ月の国に帰らなければなりません。おじいさんとおばあさんはとても驚きました。帰らないでおくれ、かぐや。お願いじゃ。ずっとここにいておくれ。私もずっとここにいたいです。でも帰らなければならないのです。三人は抱き合って泣きました。その日の夜、大きな満月が空に昇りました。すると空から明るい光が降りてきて、空から月の使者たちがやってきました。かぐや姫、お迎えに参りました。使者たちは優しく微笑んでいます。さあ、一緒に帰りましょう。おじいさん、おばあさん、今までありがとうございました。大好きです。ずっと忘れません。かぐや姫は月の使者たちと一緒に空高く登っていきました。おじいさんとおばあさんは手を振りながら見送りました。
かぐや、元気でな。幸せになるんじゃよ。二人は悲しかったけれど、かぐや姫との幸せな思い出をいつまでも心に抱きました。そして夜空を見上げると、お月様が優しく輝いていました。Hace mucho tiempo, un anciano que cortaba bambú encontró un bambú brillante. Al cortarlo, una bebé muy enérgica saltó gritando ¡Guau! ¡Oh, qué niña tan enérgica! El bebé agarró fuertemente el dedo del anciano. El anciano y la anciana la llamaron Kaguya. Kaguya creció muy traviesa. ¡Juguemos más! ¡Oh, qué niña tan enérgica! La anciana estaba siendo arrastrada por Kaguya. Kaguya, ya mayor, compitió en pulseas con los chicos del pueblo. ¡Ella! ¡Wow! ¡Es fuerte! Kaguya ganó a todos. ¡Gané! Un día vino un pretendiente distinguido. Princesa Kaguya, cásate conmigo. Entonces compite conmigo. ¿Competir? El pretendiente estaba sorprendido. Si ganas en una carrera, lo consideraré. Está bien. El pretendiente está confiado. ¡Listos! ¡Ya! Kaguya ganó en correr, en fuerza y en acertijos. ¡Gané! ¡Sí! Perdí. El pretendiente se fue decepcionado. El siguiente pretendiente también vino. Yo puedo ganar. Entonces, otra competencia. Kaguya está sonriendo. Pero Kaguya ganó fácilmente de nuevo. ¡Demasiado fuerte! Jeje, fue fácil. Los pretendientes huyeron. ¡Qué aburrido! Kaguya fingió ser fuerte, pero en realidad parecía un poco sola. La anciana miraba a Kaguya amablemente, pero cuando estaba con el abuelo y la abuela, era diferente. ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Los amo! Kaguya era cariñosa con ellos. Nosotros también, Kaguya. En una noche de luna llena, vinieron mensajeros de la luna del cielo. Princesa Kaguya, hemos venido a buscarte. No, no quiero irme todavía. Kaguya se resistió. Por favor, regresa. No, me quedaré más aquí. Los mensajeros de la luna también estaban confundidos por la valiente Kaguya. Princesa, es hora. Está bien. Kaguya asintió regañadientes. Abuelo, abuela, volveré a visitarlos. Espérenme, es una promesa. Kaguya reía con energía. Kaguya regresó a la luna agitando la mano. El abuelo y la abuela también agitaron sus manos con sonrisas. ¡Vuelve, Kaguya! ¡Te esperamos! Mukashi, 竹を取るおじいさんが光る竹を見つけました。切ってみると、中から元気いっぱいの赤ちゃんがわーっと飛び出してきました。おお、これは元気な子じゃ。赤ちゃんはおじいさんの指をぎゅっと握りしめました。おじいさんとおばあさんはかぐやと名付けました。かぐやはとってもやんちゃに育ちました。もっと遊ぼう。まあ元気な子ね。おばあさんはかぐやに振り回されています。
大きくなったかぐやは村の男の子たちと腕相撲をしました。えいうわ、強い。かぐやはみんなに勝ってしまいました。私の勝ち。ある日、立派な求婚者がやってきました。かぐや姫、結婚してください。じゃあ私と競争してよ。競争？求婚者はびっくりしています。走りっこで勝ったら考えてあげる。わかりました。求婚者は自信満々です。よーい、スタート。かぐやは走りも力比べもクイズも全部勝ちました。私の勝ち！やったー！負けました。求婚者はがっかりして帰っていきました。次の求婚者も来ました。私なら勝てます。じゃあまた競争ね。かぐやはにっこり笑っています。でもかぐやはまたも圧勝しました。強すぎる。楽勝だったわ。求婚者たちはみんな逃げ帰っていきました。つまらない。かぐやは強がって言いましたが、本当は少し寂しそうです。おばあさんはそんなかぐやを優しく見ています。でも、おじいさんとおばあさんといるときは違います。おじいさんおばあさん大好き。かぐやは2人に甘えます。わしらもじゃ、かぐや。満月の夜、空から月の使者がやってきました。かぐや姫、お迎えに参りました。やだ、まだ帰りたくない。かぐやはだだをこねます。お願いだから帰ってください。やだやだ、もっとここにいる。月の使者たちも強気なかぐやには困ってしまいました。姫、お時間です。わかったわよ。かぐやはしぶしぶうなずきました。おじいさん、おばあさん、また遊びに来るね。待っててね、約束だよ。かぐやは元気いっぱいに笑っています。かぐやは手を振りながら月に帰っていきました。おじいさんとおばあさんも笑顔で手を振りました。またおいで、かぐや。待っておるぞ。